Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a nuestro curso de Historia del Perú. Quienes habla el licenciado Rommel Gerardo Mena Briones. Presentaremos el día de hoy las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Vamos a hablar justamente del siglo XVIII, que es una etapa de grandes cambios en la política imperial española debido a las reformas borbónicas. Y sabemos las reformas borbónicas afectó no solamente a los criollos, sino también afectó a sectores indígenas. Pero acá estas rebeliones indígenas abren una cierta polémica. ¿Por qué? Porque para nuestra historia tradicional, ¿no?, de que enseñó desde primaria, nos hablaba, por ejemplo, que Túpac Amaru II es el inicio a las guerras de la independencia. Pero el siglo XVIII no representa solamente una rebelión como Túpac Amaru II, que si bien fue violento, pero también existieron rebeliones en otros puntos del Perú, en otras regiones o en otras provincias. ¿Y por qué? Entonces, acá debe haber un problema. ¿Por qué aquí los indígenas, en este caso dirigidos por sus caciques o curacas, por qué se rebelaron, por qué protestaron contra la política española en esa época, especialmente con las reformas borbónicas? Porque de una manera España necesitaba recursos para poder tener fondos y así luchar por el poder del mundo contra Inglaterra principalmente. Por eso que la política de estas reformas borbónicas también afectó y provocó descontentos y protestas por parte de los curacas o caciques indígenas. Sabemos justamente nuestro tema de hoy sobre las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Entonces vamos a retomar, por lo tanto, que estas rebeliones únicamente es un rechazo frontal a la política llamadas reformas borbónicas. O sea que estamos hablando aquí que las reformas borbónicas es el factor principal para que estalle. ¿Por qué? Porque España necesita fondos económicos. Y para ello, ¿dónde estaría concentrada la riqueza para que España pueda extraer estos recursos y así tener fondos y luchar contra Inglaterra? Justamente las colonias americanas. Y eso vamos a ver, por ejemplo, de qué, el caso de los impuestos coloniales que suben, ¿no? O sea, y que por lo tanto los indígenas, en este caso principalmente los caciques o curacas, que estuvieron exonerados de pagar algunos impuestos. Por ejemplo, menciono el caso de la alcabala, que es un impuesto comercial de compra y venta de productos, propiedades, que ahora llamaríamos el impuesto general a las ventas, que es el IGB. Otro impuesto que voy a mencionar también es el almojarifazgo, que es un impuesto aduanero ¿de qué? De ingreso y salida de mercancías. ¿Dónde se van a pagar estos impuestos? Como el caso del almojarifazgo, se van a pagar, por ejemplo, en las reales aduanas, Entonces, un comerciante indígena, que era un arriero, un comerciante, y a la vez muchos de ellos eran caciques, llevaban en sus recuas de mulas todas sus mercancías, llegaban aquí a una ciudad principal, estaba la aduana y tenían que pagar el derecho de ingreso a ese territorio, pagando la aduana, el impuesto llamado alcabala. Entonces, ese impuesto que antes no pagaban los indígenas, ahora están obligados. Por eso que van a provocar una serie de protestas. Otros elementos que tenemos que hablar, por ejemplo, es la legalización del reparto mercantil. Otro aspecto muy importante del programa económico de las reformas borbónicas es la legalización del reparto mercantil, es decir, que el indígena se involucra en el desarrollo del comercio interno. Es decir, para que me entiendan, traen productos de España, lo traen al Perú y la autoridad más corrupta, el corregidor, lo vendía esos productos de España y lo vendían a los indígenas a un sobreprecio, ¿no? Pero eran obligados los indígenas a consumir o a comprar esos productos españoles. Muchos de ellos no les va a servir. Es como si yo le di un ejemplo, ¿no? Un ejemplo a ustedes jóvenes, por ejemplo, que vendan, por ejemplo, ropa de baño, ¿no? Vendan ropa de baño el corregidor, esta autoridad corrupta, a las indígenas y también, o sea, varones, ropa de baño para que veraneen, por ejemplo, en el lago Titicaca. Obviamente que
esa venta de ese producto no sirve, pues como te vas a bañar auténtica con ropa de baño, ¿no? Es imposible. Pero de una manera eran obligados los indígenas a pagar. Por eso que eso provocó protestas. Mestizos también, pero los indígenas, si bien dirigían estas protestas, pero también se unió a los mestizos. ¿Por qué? Porque hubo una disposición del rey Felipe V de España en 1720, donde los mestizos y las castas, o sea, zambos, cholos, ¿no? Ellos se involucrarían a través de ¿qué? A través de censos poblacionales, a través de padrones, incorporarse a trabajos obligatorios que no le correspondía, que solamente era para los indígenas. Por ejemplo, la mita minera, la mita minera provocó también protesta por parte de ¿quién? Por parte de mestizos y castas, zambos, cholos, etc. Por eso que estamos hablando de ¿qué? De todo este programa llamado Reformas Borbónicas provocó la protesta y la lucha por parte de los indígenas, principalmente en el siglo XVIII. Y ya vamos a hablar de algunas rebeliones más importantes, como la de Juan Santos Atahualpa, que duró 10 años su rebelión, 1742 a 1752. Esta gran rebelión de Juan Santos Atahualpa se dio en la selva central del Perú, exactamente en la zona de actualmente sería Chanchamayo, sería Posuso, Oxapampa, lo que es la región Junín y la región Pasco, toda la zona selvática, la selva alta. ¿Y quién es Juan Santos Atahualpa? Un mestizo, sabe que mestizo es la mezcla de español con indígena, entonces es el mestizo, y él fue un criado y estudió también con los jesuitas, dominaba muchos idiomas, inclusive aprendió quechua y algunos idiomas nativos de la selva. Por eso que él toma el nombre de Atahualpa, ¿no? En honor a ese inca que fue asesinado por Pizarro en 1533. Por eso que él viene como un salvador, como un mesías que va a salvar el mundo de la opresión, de la explotación del indígena por parte de las autoridades españolas o criollas. Por eso que se llama Juan Santos Atahualpa y viene de supuestamente, él dice ahí, que él viene de un reino dorado llamado el Paititi, el reino del Paititi, ese reino fabuloso, legendario de puro oro. ¿Qué prometió? Simplemente expulsar a los españoles y rechazo de toda religión católica. Buscaba una alianza con negros, indígenas, mestizos, indios selváticos, para un frente común. Juan Santos Atahualpa luchó contra las fuerzas españolas y también y también en rechazo a los misioneros franciscanos en un lugar que se llama el Cerro de la Sal, donde ahí explotaban a los pobres indígenas. Por eso que él prometió la libertad. Y muchos indígenas como los Ashánicas, los Campas, los Conibos, todas esas tribus selváticas apoyan a esta rebelión. Una famosa batalla que es la batalla de Quimiri, donde las fuerzas españolas no pudieron derrotar a las fuerzas de Juan Santos Atahualpa. Solamente se quedó en ese lugar, un espacio regional esa protesta. No dio más. ¿Por qué no dio más? Porque estaban una nación aliada muy fiel a los españoles, los huancas, que atahuantes del Valle de Mantal. Los dos virreyes combatieron en vano, es el Marqués Villa García y el Conde Superuna. Nunca fue vencido esta rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Y qué pasó con él? Es probable que fue asesinado por un cacique o curaca selvático envidioso de su fama y poder. La más violenta, la rebelión de 1780. Esta rebelión que por el cual ya es el resultado del descontento general por parte de los indígenas y se dio en el sur andino, en el sur peruano. Lo que es exactamente Cusco y el altiplano, o sea, Pueblo y Bolivia o Alto Perú en esa época. Si hablamos de la rebelión de 1780, es una zona muy importante por la mina de Potosí, el tráfico, el circuito comercial muy importante en esa época, ¿no? Por parte de los arrieros, que son comerciantes, transportistas de mercancías que transportaban desde Potosí hasta Lima, Arequipa, ciudades importantes. Y justamente se va a dividir en tres fases. La fase quechua con Túpac Amaru II, más conocido como Túpac Amaru II, cuyo nombre original es José Gabriel Condorcanqui, cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. ¿Por qué él se rebeló? Por el abuso de los corregidores, por la mita,
por el reparto mercantil, por el tributo, los abusos, por la creación de un tribunal de justicia. Él exigía la creación de la Real Audiencia del Cusco para hacer justicia. Contra los impuestos. Él se rebeló contra los impuestos, por el alza de impuestos. José Gabriel Condorcanqui, llamado Túpac Amaru II, en colaboración con su esposa Micaela Bastidas. Llamada la virreina Tomasa Tito Condemaita, cacica de Acos. Y justamente se va a enfrentar contra el sistema opresor colonial español. Lo primero que hace es que el 4 de noviembre captura al corregidor Arriaga y luego lo procesa por traición al corregidor Arriaga y por abusos, por la mita, el tributo, etc. Y va a invadir Cusco, pero antes de entrar a Cusco obtiene un triunfo muy importante, la batalla de Sangarará. En esa batalla triunfa Túpac Amaru II, pero cometió un error, no tomó Cusco. Se fue hacia el sur y hubo oposición por ¿quiénes? Por otros caciques. Ojo, caciques, en vez de apoyar a Túpac Amaru II, más bien luchan a favor del rey de España, Carlos III, a favor del virrey del Perú en ese momento, Agustín de Jáuregui, y en especial al visitador más sanguinario, visitador español, José Antonio de Areche. Por eso que todos se unen contra Túpac Amaru, jefes indígenas, y en la batalla de Checacupe es derrotado y es capturado por traición y es torturado, ejecutado él, su esposa Micaela Bastidas y colaboradores el 18 de mayo de 1781. Pero no quedó que su muerte no solamente descuartizado Túpac Amaru II, viene la fase aymara con el gran arriero Julián Apaza, llamado Túpac Katari. Túpac Katari es arriero, comerciante, transportista de mercancías. Él no era cacique, pero era más radical el movimiento. ¿Por qué? Porque decía todo lo que no era indígena tenía que desaparecer. Blancos, mestizos, o sea, era un movimiento netamente indígena, aymara, entre Puno y la zona actualmente de Bolivia, el altiplano boliviano. Y Túpac Katari, su nombre original Julián Apaza, asaltó la ciudad de La Paz. Lo tuvo con casi medio año, pero las fuerzas enviadas del virrey Jáuregui al mando del visitador Areche van a aplastar a los rebeldes y Julián Apaza o Túpac Katari será prácticamente descuartizado vivo. Y la fase de prolongación es con el sobrino de José Gabriel Condorcanqui, quien es Diego Cristóbal Túpac Amaru, ¿no? Y justamente él, en esta fase de prolongación, su movimiento va a fracasar. ¿Por qué? Porque Areche, el visitador José Antonio de Areche, va a firmar la paz con subalternos, o sea, algunos seguidores importantes de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Se firma la paz de Sicuani, por el cual deponen sus armas, tiran sus armas y serán perdonados. Cristóbal Túpac Amaru va a ser capturado y va a ser atenazado sangrientamente, y el movimiento indígena de 1780 fracasa, pero tiene consecuencias. ¿Por qué? Porque el corregidor desaparece, el cargo de corregidor desaparece. ¿Quién reemplaza a los corregidores? Las intendencias. Otra consecuencia, se crea la Real Audiencia del Cusco. Se elimina el reparto mercantil, esa venta odiosa, obligatoria, por parte de los ex corregidores a los indígenas. Se prohíbe la lectura del Inca Garcilaso de la Vega, los comentarios reales. Se prohíbe la enseñanza del quechua en la Universidad Nacional, ahora es Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, esta es una consecuencia que trae esta rebelión de Túpac Amaru II, principalmente en 1780. ¿Y por qué fracasó la rebelión? Porque no hubo unión entre los líderes indígenas. No hubo unión, hubo desunión. Por eso que fracasa esa rebelión. Más que fallas tácticas, era desunión entre ¿quiénes? Entre los caciques o líderes, en este caso de las comunidades campesinas indígenas. Bien, pasaremos a otro tema a explicar en estos momentos: el proceso de independencia.